Atención, lo que pasa en México que afecta a la región. El contraataque de las bandas de crimen organizado y sobre todo del cartel Nueva Generación, Jalisco Nueva Generación. Vamos a hablar con México y vamos a tener una nota aquí. Guillermo Iglesias, aquí en el piso, es especialista en terrorismo, en narcotráfico, en seguridad. Y David Saúl Vela es un periodista que está en México. Los saludo a ambos. Buenos días, ¿cómo va? Buenos días. Buenos días. Es temprano en México. ¿Cuál es la situación ahora, David? Pues ahorita acá son las 5 de la mañana. Evidentemente pues las actividades todavía pues, apenas están empezando. No podemos dar, dijéramos, parte del día, pero la parte del día de ayer ya fue una situación mucho más tranquila que el domingo, que fue cuando pues prácticamente 20 estados de la República presentaron brotes de violencia tras la captura y abatimiento posterior de este capo. El día de ayer también hubo brotes de violencia, pero ya muy focalizado en los estados donde tiene mayor influencia este cártel. Si bien tiene presencia prácticamente en toda la República, su centro de operaciones Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, que son los estados donde ayer todavía se registraron algunos brotes de violencia, camiones incendiados, personas que incendiaron o dispararon armas de fuego contra establecimientos de conveniencia, contra algunos bancos del estado que le llaman acá bancos del bienestar. Y pues básicamente las autoridades llamando a la calma a la población. Si hay tensión entre la gente, incluso en lugares donde no hay tanta presencia o no hubo tantos brotes de violencia, la gente está temerosa por la reacción que pueda tener este grupo. Claro. Hasta ahora estos brotes de violencia pues son la reacción inmediata a la captura y abatimiento de este sujeto, pero pues se espera también una reacción posterior en tanto se dé un reacomodo al interior de este grupo criminal. David, ahora le quiero preguntar, pero antes una mirada de Guillermo, pero la pregunta que le dejo pendiente es sobre las consecuencias. Muchos dicen que ahora pueden volver no solo crímenes sobre los civiles, sino de nuevo los secuestros, algo que es muy típico y que son mensajes que mandan estos grupos narcos. Ahora, Guillermo, su mirada como experto en esto. Muchos dicen que México es un estado narco o que tiene estados narcos y otros hablan de mafias. ¿Es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el poder del crimen organizado en este país? Buen día. Buen día. El poder del crimen organizado en México es bien sabido que lamentablemente desde hace muchos años que fue tomando en gran parte lo que es el poder político, el poder de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad. De hecho, los cárteles más importantes, como en el caso del que estamos viendo de Jalisco y en su momento Sinaloa y todos los otros, contratan militares con experiencia, no contratan simplemente sicarios, como a veces les llamamos acá a alguien que se está iniciando de alguna manera en una carrera criminal, pero que no tiene experiencia de formación profesional militar. En México tienen un enorme respaldo, inclusive muchos de ellos están certificados en otros países, en los Estados Unidos, en Europa, tienen carreras muy importantes y luego terminan trabajando en estos cárteles, inclusive... O sea, militares y fuerzas especiales de seguridad contratados por los narcos para armarse su propio ejército. Sí, de hecho el Mencho, bueno, él de chico vivió en los Estados Unidos, fue capturado, fue enviado a México de nuevo y fue policía ni bien volvió a México. O sea, lo primero que hizo fue entrar a la policía para conocer cómo era la estructura, para conocer quiénes eran los corruptos, de qué manera infiltrarse de una forma más efectiva, y todo eso le dio un montón de conocimiento y una mente muy particular que es estudiada, claro. Porque su estrategia funcionó. De hecho, esperó el momento que cayó otro cártel, como el caso con el que él trabajaba del Milenio, y vio que los capos narcos también fueron capturados, y encontró el lugar por el cual él meterse y fundar finalmente lo que es el cartel de Jalisco. Entonces, estamos hablando de una mente estratégica que fue encontrando vulnerabilidades, explotándolas, utilizándolas y creando un poder político y teniendo no solamente poder en todos los estados de México, como decía recién el periodista mexicano, ¿no? Ellos tienen presencia principalmente en Jalisco, pero están en todo México, pero son una operación transnacional además. No solamente encuentran esa corrupción y esa debilidad en México, sino en otros países, y luego utilizan toda esa red para poder
llevar sus precursores, la diferente producción y lo que es la exportación de la droga a nivel mundial. Incluso hay conexiones hasta en Argentina, pero después vamos con eso. David, estaba la pregunta planteada y mi compañero también tiene otra sobre la revancha de estos grupos narcos allí. Sí, pues ahorita lo que decía yo hace un ratito es apenas está reciente esta captura. Este cártel tiene particularidades. Uno de ellos, y a diferencia de otros cárteles que operan en México, la estructura de mando es realmente piramidal, es decir, el Mencho era el líder único del cártel y él hacía valer su poder y su liderazgo dentro de la organización, incluso asesinando a sus propios compañeros, a sus propios socios, a sus propios aliados para hacer valer su poder. Es decir, y entonces en función de esto hay identificados pues, al menos 5 o 6 personas que podrían ahora estar peleando ese liderazgo. Y por eso yo decía que se está esperando a mediano o a corto plazo una reacción para saber si este mando se toma de manera pacífica, acordada con las personas que están en esa posición de asumir el liderazgo, o bien estas personas pues se confrontan entre ellas asumiendo que son los que deben asumir este liderazgo y eso genere alguna reacción violenta en los lugares particularmente donde tiene presencia. También este cártel lo que hace es cooptar a los pequeños grupos que están en otras partes de la República, los va cooptando y pues también lo que hay una previsión de las autoridades es que estos grupos pequeños que dependen del cártel Jalisco puedan ellos querer independizarse al haber muerto este personaje. Claro. Por eso decía que la violencia pues todavía no se puede medir en su real dimensión. Lo que vimos estos días del domingo, ayer y seguramente veremos hoy es reacción inmediata a la captura de este capo. ¿Y cuál es la estrategia, David, en términos del gobierno federal, ¿no? Teniendo en cuenta que también cada uno de los estados que forman parte de México tiene su propia estrategia, pero sobre todo la connivencia a la que hacía referencia Guillermo, ¿no? En todos los estamentos del Estado, política, judicial, policial. Y teniendo en cuenta que hay eventos muy importantes como el Mundial de Fútbol, la industria del turismo en México, que es muy importante, sí, claro, es una de las más importantes a nivel económico del país. ¿Qué estrategia implementa el gobierno federal? Pues la principal estrategia que ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum es coordinarse. Si bien tú dices, aquí son estados y cada estado tiene su mando, su gobernador y cada gobernador tiene su policía. Ahora, lo que buscan y lo que generalmente no pasa es que haya no había pasado, de hecho, es que haya una coordinación entre policías. La policía aquí más vulnerable de todas es la policía municipal. Es la que tiene mayor número de policías. ¿No? ¿Cómo funciona exactamente, todo? Exactamente. Y esos son los que están más corrompidos con los cárteles, particularmente claro, con el de Jalisco, ya sea por decisión o por obligación, porque este cártel, la particularidad que tiene es que es muy violento, al grado, insisto, de pues matar hasta sus propios compañeros y utilizar claro, métodos de coacción muy violentos. Bueno, Guillermo, yo no sé, no se lo pide la producción antes, pero tal vez esté a mano. El audio, la última huella que deja el Mencho en una comunicación con alguien de la policía, al que lo reta como un chico, pero lo amenaza de muerte claramente, y demuestra esta metodología, que es incluso, decía plato plomo, ¿no? Pablo Escobar Gaviria, pero en este caso me parece que es aún peor, porque claramente decapitan a quienes consideran enemigos, cuelgan sus cabezas, hacen música con los narcocorridos alrededor de estos crímenes, ¿no? Como mostrando un tipo de cultura muy violenta. ¿Lo tenemos este audio? A ver. A ver. Mira bien, hijo de tu madre. Soy Mencho, güey. Relaja tu a la Mencho, güey. Relaja tus mira, si no te voy a partir tu madre, tía, toda tu bola de perros. Te tengo identificado 30 güeyes. Hasta tus te voy a matar si no te relajas, güey. ¿Cómo ves? Ya está, señor, ahorita los bajo. Es impresionante cómo trata a un policía, ¿no, Guillermo? Sí, estamos hablando que si a un jefe policial lo llaman nada más y nada menos que el Mencho, es una sentencia de muerte y además inmediatamente en este audio le nombra a toda su familia. Es muy común en México, cuando se dan estos casos, como sabés, muchos de los cárteles cuando recluten, especialmente
El Mencho, recordemos que ellos en este cártel en particular, él manejaba toda la parte de lo que llamamos el brazo armado. Después tenés los Queenies que manejan todo lo que es la parte financiera, ¿no? Que es una parte gigantesca de todo el movimiento, en este caso de la organización. Pero cuando alguien como él levanta el teléfono y hace un llamado como este, claramente tiene no solo a todos identificados, sino que probablemente lo único que tenga que hacer es un chasquido de dedos y toda esa familia va a ser probablemente decapitada y exhibida, y hay toneladas de casos de estos permanentemente, lamentablemente, en diferentes regiones de México, que son mensajes claros y a veces son también pruebas. No nos olvidemos que para poder ingresar a ciertos niveles hay que poder dar lo que llaman una muestra de amor. Claro. Andy, vos tenías una pregunta también, si querés. Sí. De hecho, tenía la pregunta, dos preguntas, una para cada uno. David, piensa en lo que hoy pasa con respecto a los 23 reos escapados de esta cárcel. Justamente cuando lo estábamos comentando, se da el nombre de la captura, la información de la captura, y un grupo armado va y destruye esa pared y estos aprovechan de escaparse, pero todavía la información es hermética. ¿Tienes tú algo más actualizado al respecto? Y a Guillermo, especialista, le preguntaba, mencionabas, Guillermo, lo que era esta capacidad de estrategia que tenía el Mencho, y hoy te pregunto, ¿crees que existe la posibilidad, no de la reconstrucción? Evidentemente la información oficial ha fluido, pero más a nivel de cómo ocurrió el operativo y todo esto. Todavía el saldo que ellos incluso dieron de más de 60 muertos, de personas muertas, incluidos elementos de seguridad, militares, propios criminales y civiles, a partir de esta acción, pues dijéramos que hasta cierto punto parcial. Sí. No se ha dado mucha más información que la que se dio en la conferencia mañanera, que, insisto, se focalizó básicamente en el operativo. Guillermo. Respecto a tu pregunta, ellos ya están en Latinoamérica y en el resto del mundo, o sea, la DEA y el SEDENA, ¿no?, que es la Secretaría de Defensa, en este caso de México, información oficial, nos dice que están en 40 países. Lo que no tienen los 40 países es el brazo armado con el poder de fuego que tienen en México, que es algo... Y territorial, ¿no? Exactamente, y territorial. Que es algo que nosotros aquí en Argentina no se tiene idea. Inclusive cuando se habla dentro de estructuras institucionales y demás, a veces se compara Argentina con México. No, el poder de fuego, poder de logística, de comunicación, de recursos, de entrenamiento y de financiamiento que tiene un cártel como el que estamos hablando, es un poder transnacional como si fuera una mega corporación. Tal vez sea comparable con el PCC o Comando Vermelho de Brasil, ¿no? Tal cual. Bueno, Brasil y México en Latinoamérica son dos casos muy particulares que no tienen punto de comparación con el resto. No. ¿Sí? Y definitivamente ya se encuentran en todos esos países. Sí, lo que vamos a encontrar muy rápido es estos posibles herederos que están dando vuelta, porque, insisto, es lo que hizo el Mencho. El Mencho lo hizo también, aprovechó el momento de capturaron al Chapo. O sea, cada oportunidad en la cual un capo pierde territorialidad es el momento... otro más sanguinario, ¿no? Exactamente, hay que demostrar quién es el jefe. Y esto, ¿no?, como experto en terrorismo, es comparable a la actuación de ISIS, Estado Islámico, organizaciones terroristas como Hamas, Hezbollah. Es decir, el nivel de violencia que proponen, por eso el terror, ¿no?, por eso se llama organización terrorista, es gravísimo, ¿no? Sí, de hecho, a veces nos pasa en nuestro país que se dice que no se puede comparar. Sí, lo que dijiste es totalmente así. ¿Por qué? Los métodos que utilizan son la decapitación, la humillación, en muchos casos las pruebas que se hacen matando niños, mujeres, secuestrando, violando, pero exponiéndolo. Todo esto se graba, se difunde, lo que pasa es que a nosotros no llega normalmente a nuestro país. Pero bueno, en México estas cosas pasan frecuentemente. De hecho, a partir de cierto número, no sé si recuerdan en su momento, AMLO había dicho, era tal la cantidad de muertos que había y de ejecuciones, que dijo que a partir de cierto número ya no se contaba porque no era importante. Entonces, estamos hablando de que se quiere esconder, digamos, debajo de la alfombra algo que sucede, que es evidente y que todos los mexicanos conocen. Yo viajo anualmente a México y el tiempo que estoy solamente y el contacto y todo lo que hago en mi trabajo en relación a seguridad, todos te dan información y realmente es escalofriante para nosotros, pero está naturalizado en México. Correcto. Gracias, Guillermo. Gracias, David. Un fuerte abrazo y valoramos mucho tu tiempo tan temprano allí, 3 horas menos, en ese querido país hermano. Seguimos a la orden, no te preocupes, estamos aquí para... Muchas gracias.
Y esto está pasando ahora 8:41.